sea funcional desde el punto de vista de su actividad respiratoria, de su funcionamiento respiratorio. Claro, doctor, si me permite, vamos a saludar en la línea telefónica al doctor José Luis Po Ramírez, es internista hepatólogo. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Le preguntaría desde su especialidad, desde su disciplina, ¿qué es lo que han encontrado respecto a los pacientes que se han recuperado de COVID-19? Hola Belén, buenos días. Bueno, nosotros tenemos una visión más bien optimista del problema. La mayor parte de los pacientes les va bien y es importante hacer una distinción entre el post-COVID agudo, simple o el post-COVID grave. Creo que, como bien escuchaba ahora por mi colega médico, los síntomas que más preocupan y la vigilancia que se debe enfocar es a los pacientes que han tenido un COVID grave, porque esos en el post-COVID son los que son más susceptibles a alguna complicación. Claro, doctor, ¿cuáles son algunas de estas principales complicaciones que ustedes han encontrado? Bueno, miren, las complicaciones descritas a nivel internacional y de México nos hablan de que en el periodo que va desde un día hasta 3 meses después de haber sido dado de alta de un COVID grave, puede haber rehospitalización hasta en un 15% de los pacientes, puede haber muerte en un 7% de los pacientes, y bueno, hay desde luego mal funcionamiento de diversos órganos en función de las patologías concomitantes. Por ejemplo, puede funcionar mal el corazón, pueden funcionar desde luego mal los pulmones, el cerebro y el sistema digestivo en general, incluyendo el hígado, pues dependiendo de la patología previa que tenga este paciente, ¿no? Y algo muy importante, como bien escuché también que coincido con mi colega, es la incapacidad para reintegrarse al trabajo, porque hay dificultad para concentrarse, para elaborar o para dormir bien, ¿no? Claro. Doctor, justo nos acompaña el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿alguna pregunta? Doctor Luis Po, qué gusto saludarle, buen día. Tuvimos oportunidad de coincidir hace varios años en algunos ensayos clínicos en la búsqueda de tratamiento para pacientes con hepatitis C utilizando interferones pegilados. Qué gusto volver a tener este contacto. De antemano, un abrazo con mucho afecto. Igualmente, qué gusto. Doctor Po, el paciente con COVID-19 en la fase aguda tiene frecuentemente una forma de hepatitis que en algunos casos se han reportado hepatitis graves, incluso en la modalidad de fulminantes. ¿Qué tan frecuente ha sido esto en México en virtud del alto porcentaje de mexicanos que tienen hígado graso, esteatohepatitis previa a un episodio de COVID? ¿Está estudiado? ¿Lo tenemos estudiado para México, por ejemplo? Bueno, está estudiado a nivel internacional. Tristemente las publicaciones de México han sido más bien escasas y más bien ahí queda la parte anecdótica comentada entre colegas, digamos, hepatólogos. Miren, una peculiaridad del hígado, a diferencia del tracto digestivo, es que los receptores de esta enzima convertidora de angiotensina, que es un receptor de las células, de nuestras células, que le permite al virus anclarse, fijarse y entrar y penetrar a la célula, estos receptores que están muy presentes en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, en el hígado prácticamente no hay. De manera que la posibilidad de un daño citolítico directo del virus al hígado es prácticamente inexistente. El daño al hígado ocurre como consecuencia de de 3 factores más. Uno es la hipoxia, que genera el COVID grave, que puede repercutir en una mala perfusión hacia este órgano, de manera que sí llega sangre, pero llega una sangre poco oxigenada, y esto puede dañar a las células del hígado.
El otro daño interesante es el daño relacionado con la polifarmacia. Como ustedes saben, diversos comunicadores de esta pandemia y diversos colegas han recomendado protocolos de tratamiento con polifarmacia que no han sido realmente muy bien recibidos para el hígado. Y algunos de nuestros pacientes lo que tienen es daño medicamentoso por polifarmacia. Y tercero, el tercer mecanismo de daño al hígado es que como consecuencia de un desequilibrio al pulmón, en este caso una neumonía grave, que a veces tiene comorbilidades, o sea, tienen COVID grave por virus, pero además tienen una neumonía bacteriana asociada o tienen insuficiencia renal asociada. Bueno, pues como consecuencia de esta distorsión del hígado, si el paciente tiene además hepatitis crónica, viral, autoinmune o una hepatitis por alcohol, entonces puede haber una mayor inflamación en ese hígado, ¿no? De manera que serían 3 o 4 formas de dañarse al hígado. Pero yo insistiría como las buenas noticias. Miren, el 82-85% de los pacientes les da el COVID simple. O sea, presentan una enfermedad leve. No requieren ningún tratamiento adicional. O sea, claro. Y ese otro 17 a 20%, pues algunos sí requieren oxígeno, pero se pueden atender en casa, como ustedes saben. Claro. Y entonces hay un grupo pequeño, que es un tercio de los pacientes, que son los que se van a la terapia intensiva. Y esos que tienen un COVID grave son los que debemos de vigilar en lo que llamamos el síndrome post-COVID. Claro. Doctor Jorge Luis Po, ¿nos permite hacer una muy breve pausa? Regresamos con usted para cerrar esta charla. Claro que sí, Belén. Gracias, la pausa, volvemos. Estamos de regreso en esta charla con el doctor Jorge Luis Po Ramírez, internista hepatólogo. Doctor, lo escuchábamos con mucho interés hablar sobre esta descripción de lo que sucede en el hígado con estos receptores, digamos, en menor presencia que en otros órganos, pero también como claramente nos explicaba que se pueden generar complicaciones derivadas precisamente de fallas en otros órganos que luego repercutirían en el hígado. Me llamaba mucho la atención esto que hablaba sobre la polifarmacia, doctor. ¿Hay alguna manera de evitar que esto suceda, que la polifarmacia afecte posteriormente al hígado? Digo, estamos hablando de COVID, pero sabemos que también puede ocurrir con otros padecimientos. Sí, en efecto, ha sido una preocupación la polifarmacia, pero recordemos un tema interesante, que las mejores prácticas preventivas, que casi todas han sido pensadas como de sana distancia o uso de cubrebocas, van mucho más allá, mucho más allá. Creo que para evitar la polifarmacia, el mensaje para nuestros amigos de la audiencia, para nuestra familia, para todos nuestros amigos del trabajo, es que tratemos precisamente de hacer otras actividades preventivas muy notables. Si yo soy paciente con enfermedad crónica del hígado, por ejemplo, hepatitis por alcohol, viral, autoinmune, o tengo una enfermedad crónica metabólica que se llama hígado graso, pues yo como paciente debo acudir a mis consultas periódicas. Si el sistema de salud cierra las consultas, entonces o bien me quejo o bien busco una opción en el sector privado, pero no debo de dejar de acudir a mis consultas. Segundo, para muchos pacientes que andan con anemia, que andan muy inflamados de su hígado, pues lo que se requiere es valorar cómo sigue esa anemia o cómo sigue esa inflamación. Entonces, no dejen de hacerse sus estudios de laboratorio y una vez que los tengan, comenten con su médico. Tercero, traten de comer bien. Recuerden que hay un profesional de la salud fundamental, que es el nutriólogo. O sea, necesitan
comer sano, porque obviamente las complicaciones del COVID y del post-COVID ocurren más en las personas que no se alimentan bien. Y cuarto, aunque no es lo último, realmente hay un quinto importante. Cuarto es, no dejen de hacer ejercicio. O sea, contrario al discurso oficial de que ahí se cierran espacios para hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Los que estén más aterrados, hagan ejercicio en su casa. Pero hay que seguir haciendo ejercicio porque el ejercicio nos oxigena los tejidos, ¿no? Y bueno, el quinto tema, que no voy a ahondar en ello, es nuestra salud mental, ¿no? Tenemos que ser positivos, optimistas, Belén. Claro. Doctor, pues nos quedamos con este mensaje que usted ha querido transmitirnos. En primer término, que la mayoría de los pacientes, decía usted más del 80%, pasarán por un COVID de leve a moderado, quizá muy pocos de ellos con secuelas, que hay que centrarnos y por supuesto atender a los pacientes que transitarán o transitan por la enfermedad de manera grave, y sobre ellos un porcentaje que requerirá de un seguimiento muy preciso y muy específico. Y lo más importante que hoy usted nos recuerda, mantenernos sanos, evitar contagiarnos, y esto lo conseguiremos pues siguiendo las recomendaciones que ya conocemos de sobra: el uso del cubrebocas, la sana distancia y el uso del gel alcoholado, mantener las manos limpias. Doctor, ha sido un gusto charlar con usted. Belén, una cosa importante. Dígame, por favor. En el post-COVID que me enseñó mi colega infectólogo, en el post-COVID grave, la tragedia sería que tengan fibrosis pulmonar y que no se den cuenta, que estén con falta de aire, que no se den cuenta. Entonces, sí tienen que estar en manos de colegas de clínicas nuevas post-COVID para que el neumólogo o el médico internista les haga una prueba como Dios manda para saber si están teniendo una neumopatía restrictiva, porque sí, pueden tener fibrosis pulmonar. Y afortunadamente también la buena noticia es que hay tratamiento para esa fibrosis pulmonar. Y con eso termino, Belén. El uso del oxímetro vendría a auxiliar, doctor, quizá a estar pendientes, estar alertas. Genial, el oxímetro, que se ha convertido en un instrumento de casa, ¿verdad? Tan sencillo, cuando está en valores de por debajo de 92, nos alerta a que nuestra oxigenación no es la óptima, y es particularmente importante en los que les dio COVID grave, ¿no? Estarlos vigilando e ir a cuidados de una clínica post-COVID, sin duda, porque esto puede reducir pues las probabilidades de complicaciones o de muerte que estamos viendo en algunos pacientes en el post-COVID grave. Así es, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día. Es el doctor Jorge Luis Porras Ramírez, internista hepatólogo. Interesante, doctor. Sí, cómo no. Cómo no, excelentes recomendaciones y además reflexiones muy interesantes respecto de la presentación clínica del COVID en pacientes con hepatopatías preexistentes, pero además manifestaciones gastrointestinales que también puede tener el COVID. Lo hemos comentado en diversos momentos. Y estas últimas recomendaciones, qué importantes son, porque recordemos que México tiene un porcentaje muy alto de obesidad, de diabetes, de hipertensión, y el cuidar estas enfermedades crónicas celosamente, no solo por motivo de estar viviendo la pandemia de COVID, sino siempre mantenerlas bajo buen control, es fundamental. Ahora, si ya sabemos que estas comorbilidades contribuyen a la gravedad del COVID, pues tenerlas bajo muy buen control para evitar este tipo de complicaciones. Doctor, y muy brevemente, porque nos quedan apenas un par de minutos, pero esto que usted menciona es muy importante.